Ustedes dos compañeras, tercera, cuarta, hasta ahí, cuatro. Presidente, buenos días, procurador. Diego Elías Cedillo, Tabasco Hoy, Campeche Hoy, Quintana Roo Hoy, Diario Basta de Grupo Cantón. Señor presidente, este fin de semana el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió un fallo con respecto al decreto que impulsó la Cámara de Diputados para que las y los servidores públicos pudieran difundir lo que viene siendo el ejercicio de la revocación de mandato. A 2 días de que se haga este ejercicio democrático, presidente, ¿cuál sería su opinión al respecto del fallo del tribunal, o más bien dicho, de la postura de un integrante de este tribunal con respecto a querer otra vez censurar la opinión de las y los servidores públicos? Gracias. Bueno, no conozco el asunto a detalle. Sé que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores aprobaron de que los servidores públicos puedan hablar del tema, difundir el que va a haber esta consulta el día 10 de abril. Si hubo de parte del Tribunal Electoral una prohibición, pues hay que ver qué efectos tiene y qué es lo que prevalece, si es la autorización del Congreso o es el Tribunal Electoral. La verdad es que todos saben que va a haber una consulta, o la mayoría, y tiene que ver con la Constitución y con la democracia. Ayer hubieron elecciones en Uruguay, hubo un referéndum para ver si se mantenían leyes que están vigentes o se cancelaban considerando de que se afectaba a los ciudadanos. Si se mantenían había que votar no, y esto se vinculaba con la postura del gobierno de Uruguay, el no, y si se anulaban las leyes era el sí. Fue muy interesante porque votan prácticamente todos en este referéndum los ciudadanos de Uruguay y queda muy parejo, 50-49 a favor de que se mantengan las leyes, creo que 50 y 49 por el sí de que se quitaran. Pero es un ejercicio democrático en Uruguay ayer todavía, y participaron todos los ciudadanos. Esa es la democracia participativa. ¿Por qué no promover y que la gente participe para que decida si continúa el presidente o renuncia? No hay que tenerle miedo al pueblo, y hay que ser demócrata de verdad, no autoritario disfrazado de demócrata. Nosotros, cuando comenzamos a luchar en contra del autoritarismo y de la antidemocracia, no estábamos pensando de que íbamos a ganar a la primera. Decidimos participar porque teníamos que ir abriendo brecha, ir desbrozando el camino, porque no había tradición democrática, costumbre democrática, hábito democrático en nuestro país, pero había que iniciar la lucha, y así fue como se avanzó, se hace el camino al andar. No es posible que nos califiquemos de demócratas y no participemos, porque no vamos a ganar, o porque vamos a terminar fortaleciendo a quien está en el gobierno, o no hemos conspirado lo suficiente, todavía no está al punto el golpe, nos falta más guerra sucia, nos faltan más calumnias, más mentiras, nos falta debilitar más al gobierno, al presidente. Y entonces sí, ¿qué clase de demócratas son? Y es muy lamentable que el INE no promueva la consulta. Me estaba mostrando mi esposa Beatriz un cartelito del INE difundiendo la consulta de revocación del mandato. A ver si te envía la foto. Pues bien, pero si le preguntamos a la gente, yo creo que no se enteró ni el 1% de los mexicanos, porque parece que ese es el propósito. En los noticieros de los medios informativos convencionales no hay nada. A lo mejor aparece en un sentido o en otro. Lo que estoy es convocando a la gente a que participe, porque es mi deber. No, pero hay una pared con grafitis, pues solo con una lupa se ve el mensaje. Yo creo que ella lo publicó en un mensaje, si es que está en su página, porque ayer me lo estaba mostrando. Mira la difusión. Como a mí no me alcanza el tiempo para ver todo, pues me ayudan los ciudadanos, la gente, a informarme, ¿no?, de lo que está ocurriendo. Entonces, ojalá y se difunda más, y es una muy buena oportunidad para expresarnos, manifestarnos, para hacerlo de manera pacífica, por la vía democrática. ¿O cuándo es que aceptan la democracia? Sí, el gobernador de Coahuila, a que nadie participara. Miren esto. Aviso a los ciudadanos de las secciones electorales 3754, 3757, 3763 y 3764. Se les informa que la mesa receptora, donde podrán, ahí sí no lo entiendo ya, emitir su opinión en la consulta sobre la revocación del mandato a realizarse el próximo 10 de abril de 2022, se localiza en el Centro de Desarrollo Comunitario Pueblo Quieto, domicilio ubicado en la calle Cuauhtémoc, Manzana 7, lote 2, Colonia Pueblo Quieto, código postal 14040, Tlalpan, esquina con Moctezuma, correspondiente a la sección electoral 3764. Entonces, hay que buscar los avisos estos, como Dora la Exploradora.
¿A qué cree que se debe esta actitud del INE, presidente, de no querer difundir la consulta y que sea las y los ciudadanos? Muy parciales, no actúan como demócratas, es una postura facciosa, están en contra de nosotros y entonces olvidan que son jueces y que por encima del interés personal o del interés partidista debe estar el interés de la colectividad, de la mayoría, la Constitución, la democracia. Pero bueno, eso es lo que está pasando. Muchas gracias, presidente. Y ahora, a una semana de haberse inaugurado el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, allá que tuvimos la oportunidad de ir a Santa Lucía, el día de ayer, todo este fin de semana, el aeropuerto recibió miles de turistas, miles de personas que querían conocerlo. Ha trascendido en diversos medios de comunicación, en el populum, en los dichos, que se tiene previsto por parte del gobierno federal que el avión presidencial visite o se encuentre o esté expuesto en el aeropuerto Felipe Ángeles. Presidente, conocer si estos rumores con respecto al destino que va a tener el avión son ciertos y en caso de no ser así, preguntarle cuál es el estatus del avión y cuáles son los pormenores del mismo. Gracias, presidente. Bueno, el aeropuerto va avanzando en su utilidad, en su tráfico aéreo, están los vuelos programados, pero cada vez van a ser más los vuelos porque ya no se permite la saturación en el aeropuerto de la Ciudad de México, de modo que todo lo que signifique aumentar vuelos en las líneas tiene que llevarse a cabo en el aeropuerto Felipe Ángeles y además por su ubicación va a ser muy utilizado para el transporte de carga, ya está muy transitado para carga porque tiene el ferrocarril y tiene una ubicación estratégica para la carga y para el pasaje pues ya hay vialidades y van a mejorarse las vialidades, de modo que tiene mucho futuro. Van a haber líneas para el extranjero, ya hay interés en eso para volar desde el aeropuerto. Tiene ventajas, costos, menos impuestos para el uso del aeropuerto. Tiene la ventaja de que como su equipo es moderno, de alta tecnología, se puede estar una hora antes de partir en vuelo nacional y 2 horas antes vuelo internacional. Se ahorra 1 hora en todo el trámite. Eso es también una ventaja. Además, pues es un aeropuerto muy digno, moderno, una gran obra, muy mal vista por razones politiqueras, porque pues nuestros adversarios no quieren que hagamos nada o que todo nos salga mal, inclusive hasta que le vaya mal a México, para que la gente se nos voltee. Son de lo más irracional los conservadores y están ofendidos y un pequeño burgués, un burgués ofendido es como un fascista, pero hay que tener paciencia, hay que tener mucha paciencia. Esto lo estamos padeciendo desde hace mucho tiempo. Ahora que tenemos control en cuanto al peso, que en vez de devaluarse se ha fortalecido, se ha apreciado. Teníamos años de que no sucedía eso, siempre eran devaluación, depreciación. Entonces en la campaña en contra de nosotros todavía no tomábamos posición, ya andaban pronosticando de que se iba a ir el dólar a 35 pesos y terminó la semana en 20, de las monedas más estables del mundo, pero está así sin devaluarse como no se veía en 20 años o más. Pero miren el economista Loret de Mola, precisamente cuando lo del aeropuerto, porque todos estaban metidos por sus empresas en el negocio del aeropuerto de Texcoco. Entonces, como dijimos, va a una consulta y no al aeropuerto de Texcoco, fue lo que decidió la gente. Se pusieron enojadísimos desde entonces. Bueno, ya con Loret teníamos diferencia de tiempo atrás y con otros, ¿no? Porque pensamos distintos, somos diferentes. Pero hay un Twitter, a ver si lo tienen. Sí, tomen nota. Hoy 17 de junio de 2018, el dólar está a 22 pesos. En diciembre que López Obrador entre a la presidencia va a estar en 25. Y muy probablemente para el 2021 estará a 35. Yo por lo pronto ya estoy comprando mis dolaritos. No compro dólares, compro departamentos. Pero hay otro de Chumel, también otro doctor en economía. Es que no hay que perder el sentido del humor, porque si no. Chumel dice, a comprar dólares. 2 palabras, compren dólares. ¿Cómo le van a hacer ahora? ¿Los van a demandar quienes les hicieron caso? ¿Cuánto perdieron? Convocarlos a especular y pierden. No, ya. Pero es la apuesta, ¿no? A que nos vaya mal. Es importante también recordar lo que hicieron durante la pandemia. Estábamos todos sufriendo. Y estos lo que querían era que no tuviésemos camas para atender a los enfermos. Estaban esperando eso. Y pendientes de los crematorios y adelantando ya los muertos. Me acuerdo que el primer fallecido lo anunció Joaquín López Dóriga y afortunadamente el señor pues no murió. Tardó todavía meses. Pero todos buscando que nos fuera mal. Temporada de sopilotes. Y afortunadamente ya la pandemia está cediendo y ya hemos visto cómo nos fue, porque ayudamos todos. La gente se portó muy bien, los médicos, las enfermeras. Tenemos que agradecer a gobiernos extranjeros que nos ayudaron con equipos, porque tuvimos que levantar del suelo todo el sistema hospitalario que había quedado en ruina. El ejército ayudó mucho a habilitar hospitales. Conseguimos ventiladores. Nos ayudaron el gobierno chino y el gobierno de Estados Unidos, cuando todavía estaba el presidente Trump. Luego fuimos de los primeros en recibir vacunas, en empezar
empezar a vacunar. Somos de los 10 países que hemos contado con más dosis de vacunas en el mundo y por eso fueron menos los fallecidos. Se salvaron millones de vidas en nuestro país. Si ustedes leen hoy el periódico, estoy seguro que no van a encontrar nada sobre el tema, nada, porque ya no les resultó para sus propósitos. Por eso también dejaron el aeropuerto, o ya lo están dejando, como saben que no van a lograr nada. Ya están con el Tren Maya, retomaron lo del Tren Maya. Tampoco van a lograr nada. Hay que pensar en, ahora va a ser el Istmo, a lo mejor la refinería de Dos Bocas, pero no han podido, porque además pronosticaron el caso del petróleo, de las refinerías, de que era un anacronismo, un absurdo de nuestra parte, apostar a las refinerías, cuando ya el petróleo no se iba a usar en el mundo. Y ahora resulta que la mezcla mexicana de petróleo está en $110 el barril y que nosotros ante esta crisis energética salimos adelante porque fue la política correcta, la que iniciamos desde el primer día, fortalecer nuestras refinerías, buscar la autosuficiencia. Por eso ahora podemos tener precios de gasolinas de diésel más baratos que en Estados Unidos. Entonces la gasolina 10, 15 pesos más barata en Estados Unidos y que en otros países. Y por eso también la inflación en nuestro país es menor a la de Estados Unidos. Y vamos adelante, va creciendo la economía y se están creando empleos. Ya llegamos a 21 millones de trabajadores inscritos en el Seguro Social. 21 millones de trabajadores. Y también con promedio de salario histórico, 14,300 pesos mensuales. De los 21 millones de trabajadores inscritos al Seguro. Y vamos avanzando y estamos enfrentando todos los obstáculos, pero se va avanzando. Además, contamos con el apoyo de los trabajadores de México, con los trabajadores petroleros, los trabajadores electricistas, con los trabajadores de la salud, con las maestras, con los maestros, con todo el pueblo que apoya. Es que son como dos mundos, dos esferas. Una esferita pequeña de la llamada sociedad política, de la élite, que eran los que se sentían los dueños de México, y una esfera mayor, que es el pueblo raso, que no era tomado en cuenta, que eran como héroes anónimos, y ahora no. Ayer fuimos a Nesa, a Iztapalapa, a Ecatepec, y la gente feliz, feliz, feliz. Pero en la burbuja esta de la llamada sociedad política están muy enojados y piensan que pues ellos son los únicos, los que saben, ¿sí? Son los sabiondos, expertos, todólogos, conocen de todas las materias. El resto son ignorantes, porque además se dan ínfulas de superioridad y son racistas y clasistas. Pero el país va muy bien, todos vamos muy bien, y hasta la minoría conservadora se ha portado muy bien, porque pues no pasa de insultos y de enojos y de guerra sucia y de dedicar muchísimo dinero a los medios, a la compra de bots. Además caen en el autoengaño, porque antes pues posiblemente les funcionaba, ¿no? De que esto que hicieron con los actores, con los famosos, pues antes sí tenía un impacto, pero ya no, por más dinero que le metan, ya no funciona. El avión presidencial se va a entregar a la empresa Olmeca Maya Mexica, así se llama, la empresa que va a operar el Tren Maya y los aeropuertos de Tulum, Chetumal, Palenque y el aeropuerto Felipe Ángeles. Y se va a entregar el avión para que puedan rentarlo y que se utilice para que no esté sin volar y que pueda tener ingresos, su renta para pagar sus gastos y el mantenimiento. Ya tomamos esa decisión. Entonces ese avión presidencial va a estar ahí en Santa Lucía. Nada más estamos esperando, abierto al público, si alguien quiere, porque se va a casar, ¿sí? Ya lo pensó bien, y se va a casar y quiere llevar a sus familiares y sus amigos, ¿no? Claro que tienen que ser viajes largos a Cancún mientras está el aeropuerto de Tulum, si quieren casar allá, o 15 años, o cumpleaños, o una empresa que quiere darle un reconocimiento a sus trabajadores por su buen desempeño, lo renta para ir a Cancún o a Los Cabos. Se va a conservar como está, para que conozcan cómo es el avión presidencial. Ya ustedes fueron, ¿no? Es una cosa impresionante, es muy lujoso, de modo que pues es una experiencia, ¿no? Para todo hay personas, ¿no? Hay quienes están ahora pagando por ir al espacio y pagan muchísimo, hay viajes al espacio. Entonces se va a tener el avión ahí. ¿Se descarta la venta del avión presidencial? Es que no se ha podido vender porque lo hicieron pues muy extravagante y está hecho a la medida, es decir, lo hicieron como lo solicitaron y darle otro uso, reconvertirlo para que tenga sus, ¿cuántas son? 240 sillas, sí, 240 lugares, ahora tiene 80 en total, pero pues tiene de lujo, de gran turismo y de primera, tiene como 10 lugares que son exclusivos. Entonces reconvertirlo, volverlo avión comercial de 240 lugares ya no es posible, costaría muchísimo, inclusive hasta técnicamente sería complicado por el material que tiene. Entonces por eso ha costado tanto venderlo, no se ha podido y tampoco queremos rematarlo, se tiene que vender a precio de avalúo y no han querido comprarlo. ¿No tienes ahí el avión, lo de adentro del avión? Porque eso no se debe de olvidar para que no se repita, sobre todo por los jóvenes. Bueno, si ahora que lo estamos anunciando de que va a utilizarse para hacer estos viajes, ¿no? Sale alguien que quiere
quiere comprarlo, precio de valor, vámonos, se vende. Pero no ha habido. Hicimos un convenio con la ONU para que ellos intervinieran en la venta, lo ofrecieron, pero no. Sí había quienes estaban interesados, pero pagando menos, y eso pues no es posible. Sí, sí. Sí, el gobierno no lo puede usar, o sea, los funcionarios no lo podemos usar. Pues ya, lo más pronto posible. Ya lo hemos platicado con el secretario de la Defensa y es cosa de que ya se lleve a cabo el trámite y que a lo mejor una de las empresas aéreas pueda ayudar para rentarlo o la misma empresa que administra el aeropuerto. ¿Lo tienen por ahí o ya no? En Santa Lucía. En Santa Lucía. Sí, ahí hay hangares y está también el hangar de la Ciudad de México. Bueno, eso lo van a decidir la Fuerza Aérea. Adelante, mientras buscan el avión. Buenos días, gracias, presidente. Arturo Pavón, corresponsal de Chapucero en la Ciudad de México. Para preguntarle al Procurador del Consumidor si hay planes de difusión de las tecnologías domésticas que desde hace mucho tiempo, incluso cuando usted estaba laborando en la Profeco, ayudaban mucho a la economía familiar. Si hay algunos planes para poderles dar más difusión, porque pues hasta ahorita ha funcionado lo de las gasolinas y los combustibles y el gas, pero estamos pensando cuándo podrían ya hacerse una gran difusión de las tecnologías domésticas y del quiénes quieren, en los precios y también en los estudios de calidad de la Profeco. Te agradezco la pregunta. Toda la tecnología doméstica y los platillos sabios, que en verdad son un gran apoyo, ya tiene más de 30 años, el señor presidente los conoce muy bien de inicios de la década de los 80, están en YouTube, incluso hasta los programas antiguos, todos están disponibles en esa plataforma, está el canal de Profeco en YouTube y también hemos ido mejorando afortunadamente los horarios de transmisión, ya no estamos a las 2 de la mañana, ya estamos en horarios donde hay más mexicanas y mexicanos viéndonos, pero sí es importante aprovecharlo porque en el platillo sabio se come de manera sana, de manera natural, con platillos que se pueden preparar en menos de 10 minutos y que cualquiera podemos aprender a hacerlo y con un costo por abajo de los 200 pesos para 6 personas y bueno, de ahí se puede ir escalando hacia abajo y la tecnología doméstica nos ayuda a aprovechar cuando está de temporada, por ejemplo la guayaba, cómo conservarla para seguirla comiendo, entonces a lo largo del año la compramos a muy buen precio y la convertimos en conservas, en mermeladas, en nates y poderlas usar a lo largo del año. Ojalá visiten estos videos. Ahora ya los hicimos más cortitos. En menos de 2 minutos te enseñas a esta tecnología doméstica o este platillo sabio y ojalá podamos tener oportunidad de difundirlo aún más, que en esta época en la que hay mucha presión a los precios es una buena forma de que nosotros seamos aliados de nosotros mismos o hasta de nuestros vecinos. Incluso los programas donde participaba Chava Flores apoyando la economía familiar. También están disponibles muchos de ellos. No el 100% porque algún material quedó dañado, pero todo el que pudimos volver a la nueva tecnología están ya también disponibles para que los puedan ver. Ahora sí que los ingredientes siguen siendo los mismos. Muchísimas gracias. Eso es muy importante, la labor de Ricardo. Y vamos a seguirla consolidando. Lo de los precios, el 5688722. Sí, así es. Es que yo trabajé. Estaba todavía el Instituto Nacional del Consumidor y fui director de organización y de promoción y me tocaba precisamente lo de la transparencia de los precios y había otra área de investigación sobre la calidad de los productos. ¿Sigue? Sí. Para que se informara sobre la calidad de productos y no a los productos chatarra. Todo eso se sigue estudiando, se sigue analizando y en ese tiempo, esto fue en 1986, pero lo de Chava Flores, ¿a qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Un gran compositor y él ayudó bastante en esta labor de orientación y vamos a seguir. Pronto vamos a dar a conocer un plan para fortalecer la economía popular y enfrentar la carestía, que la gente no compre caro, que pueda tener la posibilidad de comprar lo básico, la canasta básica a precios bajos y que sea una alimentación nutricional con equilibrio en vitaminas, en proteínas, en carbohidratos. Vamos a trabajar sobre eso. Estamos analizando varias cosas. El problema inflacionario tiene 2 componentes, ¿no? Básicos. El precio de energéticos, que eso lo tenemos, vamos a decir, controlado, y el precio de alimentos. Por la crisis mundial tenemos que prepararnos para no padecer en lo relacionado con alimentos, precios de alimentos. Básicos es maíz, frijol, arroz, pollo, huevo, lo básico se tiene que garantizar. Y debe de servir esto de lección para buscar en todos los tiempos la autosuficiencia, producir en México lo que consumimos. Eso es ir a la segura. Entonces vamos a seguir con esa política de apoyo al campo para que tengamos cada vez más producción. Hemos
hemos logrado incrementar la producción de alimentos. Podemos probar que se está produciendo más alimentos. Ahora, en Guerrero, que no se era autosuficiente en maíz, en básicos, ya en Guerrero la gente tiene para su consumo, porque se está aplicando muy bien el programa de fertilizantes gratuitos para todos los productores de Guerrero. Y lo mismo en Puebla, en Tlaxcala, en Morelos, y se va a ampliar a Chiapas, a Oaxaca, a Zacatecas, a Durango, a Nayarit. Vamos a ir avanzando, más producción, porque lo mejor para enfrentar la inflación es producir. Eso es lo mejor. Por eso la autosuficiencia, todo lo que podamos hacer para apoyar el campo, para producir lo que consumimos. En el caso, repito, de los energéticos, eso lo tenemos muy avanzado. Vamos a ser autosuficientes el año próximo ya en gasolina, en diésel. Ya estamos siendo prácticamente autosuficientes en diésel al día de hoy, por la compra de la refinería de Deer Park en Texas, que produce esa refinería como 90,000 barriles diarios de diésel, además de lo que produce de gasolina. Entonces ya en eso estamos bien, pero sí necesitamos la parte de los alimentos y la transparencia en los precios para que no haya abusos. Y si estamos haciendo un esfuerzo para que no aumente el precio de las gasolinas, quitando el IEPS, que es un subsidio al consumidor, que ese subsidio no se lo queden los distribuidores. Y yo hago un llamado para que se sigan portando bien. En el caso de las gasolinas, cuando empieza el aumento del precio de las gasolinas en Estados Unidos, aquí me di cuenta, quisieron hacer lo mismo. Algunas marcas quisieron hacer lo mismo, sin justificación, porque Pemex les vende las gasolinas lo que necesiten y a un precio bajo. Y ellos quisieron aprovechar una situación especial para sacar provecho. Y ya están entendiendo que eso no se puede hacer. No se puede. Ya cuando un litro de gasolina les deja más de 3 pesos, como dice Ricardo, pues se pasan. Entonces vamos a estar muy pendientes. Hasta ahora no es la regla, es la excepción. Les puedo decir, porque recorro todo el país, aunque hay uno de estos famosos que dijo que me hacía falta recorrer el país. Les puedo decir que donde más abusos hay en precios altos de gasolinas es en la Ciudad de México. Y ya lo hablé con la jefa de gobierno porque vamos a atender esto. Porque pues no es así. Entonces vamos a revisar el asunto. Entonces la mayoría de los gasolineros, son 12,500, se está portando muy bien. Son, como le llamas tú, aliados de los consumidores. Eso, un aplauso para ellos. Y otros que se quieren pasar. Pero por eso la sección de quiénes quieren los precios y lo que tú hablas de la Procuraduría del Consumidor está muy bien administrada, dirigida. Me aliviana la carga, Ricardo Sheffield. Es de los mejores servidores públicos del gobierno federal. Muchas gracias, presidente. Con segunda pregunta, hace un año más o menos vino aquí Luis Arce, presidente de Bolivia, y se habló acerca de su experiencia con el manejo del litio y pues no dejar que las empresas particulares traten de explotarlo. En aquel momento un compañero sugirió que hubiera un intercambio de opiniones para aprender de cómo lo estaban manejando ellos. ¿Ha sucedido eso? ¿Usted ha platicado con él? ¿Le ha asesorado y por eso ha tomado algunas decisiones de no dejar concesionar el litio, la explotación del litio? Sí, y hay comunicación del gobierno de Bolivia y la Secretaría de Economía de México. Están trabajando de manera coordinada y sí nos están ayudando por su experiencia. Llevamos muy buena relación con el gobierno de Bolivia. Y ahora lo que se está buscando es que se apruebe la ley que enviamos, la iniciativa que se envió al Congreso, que tengo entendido que hoy inicia ya el debate decisivo para que se vote esta ley, y ahí se establece que en el caso del litio la nación es la dueña de este mineral estratégico. Este mineral es de la nación y solo puede ser explotado por la nación y en mandato constitucional o el Estado mexicano para el desarrollo de México, porque no queremos que ninguna empresa, ningún gobierno extranjero nos despoje de este mineral estratégico para el desarrollo industrial en el futuro, porque es un mineral, repito, estratégico, fundamental para el desarrollo. Ahí sí, para suplir las energías fósiles se requiere de litio y es algo importante. Esto está en la iniciativa que enviamos a la Cámara, que está por resolverse. Va a ser muy importante darle seguimiento estos días. Yo creo que va a estar votándose pues en unos 15 días. Ya va a estar votándose después de todo el trámite en la Cámara de Diputados, porque termina el periodo de sesiones, periodo ordinario de sesiones en las cámaras en abril, y sería bueno que no se convoque a un extraordinario, que sea ahora, ya hace falta que se resuelva. Esa es una recomendación respetuosa a los legisladores. Ojalá ya pronto sepamos. Muy bien, y ya para terminar, presidente, para el 2018, los millones de mexicanos que votaron por la Cuarta Transformación no fueron avisados, vaya, uno debe de saberlo también por responsabilidad, pero no fueron avisados en las campañas masivas que siempre hacía el INE, invitando a que se renovara la credencial de elector. Curiosamente, para este tiempo, para el juicio de los presidentes y ahora para la revocación, pues lamentablemente no se hizo ninguna difusión de que se iban a vencer muchísimas
muchísimas y la mayoría de esas credenciales que votaron por usted. Entonces, ¿qué mensaje se le puede dar a los miles, a los millones que quisieran votar, pero que ya no pueden, porque cuando fueron ahora, en estos tiempos, a recoger su credencial, porque sí la renovaron a tiempo, las entregaban apenas, ya les dijeron que no pueden votar, firmaron un documento, envié uno de esos documentos a Jesús Ramírez para que lo chequen, donde dice en una especificación legaloide que el TRIFE, el Tribunal Electoral, decía que con base en esas modificaciones que tuvieron, ya no se puede votar para la revocación ni para las elecciones estatales de este año. Entonces, ¿qué mensaje se le puede dar a esas personas que no van a poder votar? Pues para que no se sientan mal, que ayuden como buenos ciudadanos que son, promoviendo el que la gente vaya a votar, que digan yo no puedo porque habían normas y no me enteré o se me hizo tarde o de plano no me dieron facilidades y ya no voy a poder participar. Pero es importante la democracia, es importante participar sin que orienten a nadie en un sentido o en otro, nada más de que participemos. La gente, que eso es también un desconocimiento, ¿no?, de los elitistas que no conocen al pueblo. Los más reaccionarios no le tienen amor al pueblo y otros que no se puede decir que no le tienen amor, lo que les sucede es que tienen un desconocimiento de lo que es el pueblo, de la manera de pensar del pueblo. Entonces van en contra de la corriente porque el pueblo sí quiere participar. Eso lo deberían de saber. Es hasta un consejo que les doy a los líderes de los partidos de oposición, que no se olviden de eso. Es elemental. El mexicano quiere participar, quiere ser tomado en cuenta. El decirle no participes es ofenderlos. Y vi unos carteles también, así como el caso del presidente municipal, una alcaldesa de la Ciudad de México difundiendo un cartel en donde insultan a los que van a ir a votar. O sea, muy mal, o sea, descompuestos, pero todo eso tiene un efecto de boomerang. Si se dedican al noble oficio de la política, lo primero que tienen que hacer es conocer al pueblo. Eso es lo primero, porque sin pueblo no hay nada. Como decía el presidente Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. No puede ser que alguien esté en la actividad política y que ni le tenga amor al pueblo, pero ni siquiera conozca los sentimientos del pueblo. Eso es lo que pasa. No tienes lo del avión ya, miren eso. Eso lo dejó comprado Felipe Calderón al presidente Peña. Bueno, ¿quién sigue? ¿Qué tal, presidente? Buen día. Fabiola Martínez, de La Jornada. Procurador, buen día. Presidente, antes de preguntarle, ¿nos podría precisar si va a dar el informe de los 100 días de gobierno como ha acostumbrado en su sexenio? Sí, desde que estamos en el gobierno informamos 4 veces al año y el informe de este año va a darse a conocer, se va a realizar el día 12 de abril, en la tarde, aquí en Palacio. 12 de abril, a las 5. Como ya habrá pasado la revocación, la consulta de revocación será igual público, en redes, en todos lados. Sí, ya va a ser en redes. Va a ser en redes. Sí. Bien, y preguntarle en primer lugar, presidente, ¿tiene usted algún proyecto para modificar el esquema original relacionado con la construcción del Tren Maya? Sabemos obviamente que ha habido resistencias, amparos, problemas incluso territoriales con los ejidatarios, en fin, pero también está esta parte de la campaña que se ha iniciado asegurando que se está devastando la zona. ¿Tendría usted por alguna razón alguna modificación que podría hacerle? Nos informaron que ya están por allá esta primera esta primera cuadrilla de especialistas de ingenieros militares que ya llegaron a Tulum. Entonces me queda la duda. Por un lado veo que se está apresurando la llegada de los ingenieros militares, pero por otro lado también hay pendientes en materia jurídica. ¿Cuál es la perspectiva que tiene respecto a este plan de construcción? Bueno, lo cierto es que no hay ningún problema legal. Había un amparo y ya se falló para que se continúe trabajando. Y no en ese tramo, sino en el tramo 1, 2 y 3 de Palenque a Mérida. Ya está sin ningún problema legal. Pues. Y en el tramo de Mérida a Cancún tampoco, porque es todo el derecho de vía de la autopista, o la mayor parte, la autopista de Mérida a Cancún, que se está ampliando. Entonces va a ir la autopista y en el mismo derecho de vía va el tren. Luego ya se está trabajando, ya se tiene también el derecho de vía, casi en todo el tramo, de Cancún a Tulum. Ahí está dividido en 2 partes. Ese se le llama el tramo 5 Norte, que va de Playa del Carmen a Cancún, y el 5 Sur de Playa del Carmen a Tulum. Ese es el tramo que están impugnando. Es interesante hablar más sobre esto, qué bien que lo preguntes. Y luego está el tramo, para entrar al tramo 5, es importante que se sepa que los ingenieros militares que construyeron el aeropuerto de Santa Lucía ya se trasladaron para ocuparse del tramo 6 y 7, que es desde Tulum a Escárcega. Son como 500 kilómetros que tienen que hacer. Bueno, aquí está. Es interesante.
Esta es una gran obra porque en total son 1.500 kilómetros y comprende a 5 estados, es Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. ¿Por qué es esta obra? Bueno, todo el sureste quedó en el abandono durante el periodo neoliberal. Eso lo pueden ustedes constatar con datos estadísticos de cómo Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, incluso el sur de Quintana Roo, todo esto no tuvo crecimiento en más de 30 años. Estamos hablando de cero crecimiento. Entonces, desde los años 80 del siglo pasado, de Chiapas, de Tabasco, de Veracruz, de Oaxaca, incluso de la Ciudad de México, todos, porque no había crecimiento, tampoco otros estados del país, se trasladaron a trabajar aquí. Era el único sitio donde había trabajo, porque aquí crecía la economía a una tasa promedio del 10, del 12%, mientras acá estaba bajo cero, había decrecimiento económico. Entonces, muchísima gente se trasladó a buscarse la vida acá. Luego se inicia el proyecto, o se impulsa todo el proyecto de la Riviera Maya. Hasta aquí. Este proyecto de Cancún para el fomento al turismo fue exitoso. Se empezó a planear desde finales del gobierno de Díaz Ordaz, cuando estaba Antonio Ortiz Mena de secretario de Hacienda, y empezó a materializarse en el gobierno de Echeverría, cuando todavía Quintana Roo no era estado, era territorio. Podríamos hablar más de la historia de Quintana Roo, porque todo esto pertenecía a Yucatán, y con Porfirio Díaz se dividió, porque Porfirio quería quedarse, como era la política, ¿no?, con todas las tierras consideradas baldías. Por eso la guerra de exterminio a los mayas, para despojarlo de las tierras. Por ejemplo, no está aquí, sí, aquí está Cozumel. Todo esto era del hermano en el porfiriato de don Justo Sierra. Fue tan fuerte la represión. Aquí estuvo Huerta antes de su golpe de estado y del asesinato al presidente Madero. Aquí hubo una matanza que él llevó a cabo de indígenas. Aquí en Acumal, aquí lo convirtieron, lo ascendieron a general. Y todos los que iban aquí iban a reprimir en la época de Porfirio Díaz. Y aquí estuvieron presos, porque era una cárcel, en Chan, Santa Cruz. Aquí estuvieron presos los líderes del movimiento obrero de Río Blanco, de la huelga de Río Blanco. Después de la huelga de Cananea, la otra huelga que fue precursora del movimiento revolucionario fue la de Río Blanco. Además de la matanza que ordenaron de obreros, a los líderes los mandaron presos a Quintana Roo. En ese entonces, por las pandemias, por todas las enfermedades y por la represión, pues se tenían 12,000 habitantes, todo Quintana Roo. Mientras Yucatán llegó a tener en el mismo tiempo 300,000. Entonces era la Siberia tropical. Fíjense las vueltas que da la vida. Ya con el paso del tiempo pues se convierte en estado. Ahora tiene casi la misma población que Yucatán y pues es un paraíso, lo que era un infierno. Entonces, ¿cuál es la idea del Tren Maya? Bueno, pues comunicar toda esta región que está llena de ciudades antiguas mayas. Es un territorio de la gran cultura maya, que pues era todo Mesoamérica. Aquí está Guatemala, pero está también Honduras, Belice. Son los sitios arqueológicos más importantes del mundo. Es la región cultural, artística más importante del mundo, porque también aquí floreció la cultura madre, la cultura olmeca. Entonces, con el tiempo, como el proyecto turístico fue exitoso, todo el mundo llega acá, a Cancún. Cuando digo todo el mundo, es el mundo, porque Cancún es de los lugares más conocidos en el extranjero. Y para tener una idea, aquí llegan, aterrizan y despegan 600 vuelos diarios. 600 vuelos diarios. Entonces, durante mucho tiempo, pues era Cancún, y ahora un poco acá la Riviera Maya. Ha habido muchos abusos, porque todo esto era tierra nacional y se fue privatizando, pero no nos vamos a meter en ese tema. Entonces, ¿qué queremos? Que el que llega aquí pueda introducirse y conocer Chichén Itzá. Desde luego, Izamal es una ciudad bellísima, porque ahí están las dos culturas. Es un convento colonial, pero antes, y ahí mismo está un centro ceremonial maya prehispánico. Mérida, aquí está Uxmal, por aquí, que es también centro cultural maya, y como Chichén. Campeche, que es una de las ciudades más bellas de México, la ciudad amurallada. Esna, una ciudad maya antigua. Y se llega aquí a Escárcega. Entonces, esto es como un cruce. Se sigue acá al Triunfo, por acá hay otra zona arqueológica que se llama El Tigre. Boca del Cerro, esto es un paraíso. Aquí termina el Alto Usumacinta y comienza el Bajo Usumacinta. El río Usumacinta es el más grande de México. Y para arriba es el límite de México con Guatemala. Y hacia arriba están zonas arqueológicas como Piedras Negras, como Yaxchilán, y de nuevo entrando a Chiapas, Bonampak. Y de Boca del Cerro, de Nosique, pues Palenque. Decía el Che Guevara cuando visitó Palenque, es el joyal de América. Bueno, pero todavía de aquí, porque todo el desarrollo termina aquí, de aquí para arriba. Estamos todavía en Quintana Roo. El sur, que aquí está Morelos, esta belleza que es Bacalar, acá Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, Chetumal, que es bellísimo. Entonces todo esto, aún estando en Quintana Roo, no tiene el mismo auge del norte. Entonces con el tren se va a llegar acá, y luego se va a llegar aquí, que aquí está un tesoro del arte y de la cultura, que es Calakmul. No hay nada como Calakmul, o muy pocas cosas como Calakmul en arte hispánico. Y se vuelve a unir. Entonces, ¿cuál es el propósito? Repito, que los que lleguen acá, pues no solo disfruten del mar turquesa, sino que puedan introducirse por el lado del Caribe, por el lado del Golfo, y conocer más. Este tren va a ser de carga, tren de pasajeros para los que viven en toda la región, todo el sureste, y turístico, con desplazamiento hasta de 160 kilómetros por hora. Este plan va acompañado de la construcción del nuevo aeropuerto de Tulum, porque está saturado el aeropuerto de Cancún. Y ya ahora voy este fin de semana a supervisar la rehabilitación del aeropuerto de Chetumal, que ya se terminó, y se va a utilizar a plenitud del aeropuerto de Palenque. Es un proyecto integral. Aquí también, por el lado del Golfo, son obras también
de rehabilitación de ciudades. En toda la ruta se están plantando 200,000 hectáreas de árboles. Solo en las orillas se van a poner hileras de árboles flor. Hoy me entregó ya el proyecto del general secretario, hasta de las especies. Se utilizó para la construcción de los terraplenes y de las vías el derecho de vía, porque este tren existe desde los años 50 del siglo pasado. Entonces se utilizó el derecho de vía, todo esto hasta aquí. Y aquí es la autopista. Y lo mismo se va a utilizar el derecho de vía desde Escárcega hasta Tulum. Este tramo, que es el que se cuestiona, originalmente lo teníamos pensado para hacerlo por abajo, utilizando la carretera, más ampliar. Sin embargo, se pensó de que íbamos a parar la zona mientras se construía, cuando menos un año. Hubo solicitud de los dueños de hoteles y se les concedió. Entonces también se pensó en hacer una especie de segundo piso desde aquí acá. Son 100 kilómetros, pero además de que también íbamos a tener problemas del tráfico, se nos elevaban mucho los costos. Y también había protestas, porque pues iba a ir el tren arriba, muy cerca de donde están los hoteles. Por eso se optó por un trazo nuevo que viene aquí, en paralelo a la carretera, en los espaldares, en los terrenos, la parte de atrás. Ya está conseguido todo el derecho de vía. Llegando a Tulum, en efecto, hay cenotes, pero el proyecto contempla hacer viaductos para pasar por arriba. No se toca, no se altera en nada los ríos subterráneos y los cenotes. De árboles, todo esto pertenece, la mayor parte, a hoteles que compraron de la costa hacia adentro. Ya tiene un impacto, ya son zonas impactadas. No hay monte alto, no hay selva, son acahuales. El acahual ha existido desde hace siglos, porque en la práctica tradicional de la tumba, la roza y la quema para la siembra del maíz, se utilizan los acahuales. Se echa abajo un acahual, se siembra, al año siguiente se busca otro acahual que tiene fertilizante, tiene abono orgánico, y hay un sistema de rotación. El acahual que se utiliza se deja descansar y se vuelve a levantar, crece. Entonces son acahuales. Pero además no todo va a ser acahual. Por ejemplo, aquí en Playa del Carmen, desde que se empezó a poblar, se creó un viaducto como de 20 kilómetros. Por ese viaducto, que tiene 40 metros de ancho, va a pasar el tren. 20 kilómetros. Ya existe el viaducto. Mejor dicho, el trazo del viaducto nunca se construyó. Entonces no hay daños mayores. Y ya expliqué que vamos a sembrar, ya estamos sembrando 200,000 hectáreas. Pero no solo eso. Aquí son 10,000 hectáreas más adquiridas para ampliar la zona de reserva de Calakmul. 10,000. Aquí 1,000 hectáreas. Aquí va a estar el Parque del Jaguar, reserva natural. Aquí en Uxmal 2,400 hectáreas de reserva. Otro dato adicional. Desde Mérida hasta Chetumal, ¿dónde está Mérida? Aquí. Todo esto es tren eléctrico. No hay contaminación. Y todo el tren, imagínense lo que significa de ahorro o de evitar emisiones de gases de combustible a la atmósfera. ¿Se podría llevar la inauguración hasta...? ¿Por qué la inconformidad? Porque unos no tienen la información, ¿sí? Y pues auténticamente se preocupan, ¿no? Yo les comentaba que en una ocasión que hasta mi hijo Jesús dijo: papá, y el tren Maya que va a destruir la selva por falta de información y de desconocimiento. Lo otro pues es mala fe. Entonces poco a poco pues se va a ir sabiendo más. Pero en todo esto también hay una actitud clasista. ¿Qué no vive gente aquí? ¿Que esta gente que vive aquí no tiene conciencia de la importancia de proteger el medio ambiente? Son los de la élite de la capital o del extranjero los únicos hombres de ciencia y conciencia, como se decía en la época de la colonia. Es ofensivo. Se hicieron consultas en todo el territorio, la mayoría a favor. ¿Ustedes creen que podríamos hacer una obra de esta sin el consentimiento de la gente? Y tiene que ver también con nuestras convicciones. Nosotros nos creamos en el campo, vivimos en la naturaleza, sabemos proteger, cuidar la naturaleza. Es una convicción. Entonces el Tren Maya va a ayudar mucho a la gente, porque pues aquí se aplica la máxima de que México es un país rico con pueblo pobre. Aquí tenemos un gran potencial y es donde hay más pobreza por el abandono. ¿Cuándo la Federación había destinado tantos recursos a una obra así? Nunca. Entonces vamos a ir cada vez pues, informando más, teniendo paciencia, aunque van a seguir. Por ejemplo, este señor Derbez participó en la inauguración de Xcaret, de un hotel aquí. Pero estos Xcaret consiguieron permiso para tener aquí en cenotes un proyecto, comunican cenotes, ríos submarinos, y nadie dijo nada. Y está el otro caso de cómo les permiten aquí, miren en dónde, aquí junto a Xcaret, a una empresa estadounidense, Calica, que tienen como 3,000 hectáreas, les dan el permiso para sacar material, sacar grava, aquí junto al paraíso. Y este material se lo llevan a Estados Unidos para sus carreteras. Un banco de material aquí. ¿Quiénes dieron los permisos? En la Secretaría de Medio Ambiente. ¿Cómo estaba la señora Julia Caravia? Que ahora son de los más combativos defensores del medio ambiente, de lo que hacemos nosotros. Entonces, pues vamos a seguir informando, orientando a la gente. Justo para evitar literalmente un descarrilamiento del Tren Maya, ¿ha pensado usted quizá empezar a hacer pruebas en la fecha programada, pero que sea inaugurado hasta el 2024, o eso se descarta y está todo fijo? Sí, no se descarta. Esto nos ha pasado siempre, por ejemplo, cuando el segundo piso, o sea, para los jóvenes, ¿no? Cuando empezamos el segundo piso, lo mismo, una campaña en contra, en el Reforma, en todos los medios, no en todos, pero sí, el Reforma me acuerdo perfectamente, lo agarró como bandera. Y en amparos, recuerdo que el finado Burguá, que era muy buen abogado, se amparó, o sea, por
promovió un amparo para que no hiciéramos el segundo piso. Y lo hicimos. Y luego nos copiaron. Ya están los segundos pisos. En finales del 2023. Sí. Y además están trabajando pues como 50,000 personas en todo el tramo. Imagínense lo que es para la gente. También el apoyo de que se tenga trabajo. ¿Qué va a significar eso? Bueno, pues va a ayudar mucho al turismo, los empleos y el comercio, a todos. Y como el tren Felipe Ángeles, como el aeropuerto Felipe Ángeles, como las refinerías, sin deuda, presupuesto público. Y los ingenieros militares son pues un gran apoyo. Ahora sí, en efecto, se fueron. Yo voy a visitar los campamentos nuevos, los que están ya instalando, de Escárcega a Tulum. Creo que van a instalar 10 campamentos para que alcancen a los que ya empezaron, del 1 al 5, y a ellos les toca 6 y 7 y apenas van a comenzar, pero como están acostumbrados a trabajar, para diciembre del año próximo tenemos que terminar. Gracias, presidente. Finalmente, porque ya vi que le pasaron ya una tarjetita, si nos puede compartir con quién se va a reunir más tarde. Pues tengo una reunión precisamente para el Tren Maya, porque estamos afinando lo de los trenes con la empresa Alstom. Hoy va a ser un día en el que va a surgir en todo el día el tema de los desaparecidos, de la desaparición forzada, por un reporte, por un informe de la ONU y también por reportes internos aquí de la Secretaría de Gobernación del caso Ayotzinapa. Nada más, finalmente, si nos puede dar un mensaje de la posición de su gobierno, por lo que ya se prevé que será este informe, tanto el de la ONU como del caso Ayotzinapa, por favor. Gracias. Bueno, pues que estamos trabajando como nunca en la búsqueda de desaparecidos. Nunca se había atendido este lamentable caso de quienes fueron víctimas de la violencia, y se está haciendo un trabajo de búsqueda. Y en el caso de Ayotzinapa pues se han avanzado bastante. Pronto se va a tener ya un reporte, y aunque es un tema muy complejo, porque todo esto no hay que olvidarlo, fue por una decisión equivocada, absurda, de declarar la guerra al narcotráfico y de querer enfrentar la violencia con la violencia, y eso fue lo que descompuso todo. Por eso debe de explicar Felipe Calderón el por qué le dio tanta confianza a García Luna, por qué llegó a ser García Luna su brazo derecho, y que informe por qué tomó esa decisión de dejar a García Luna con esa responsabilidad, y también el por qué tomó la decisión de actuar de manera precipitada, sin un diagnóstico y sin atender las causas antes de mandar a reprimir. Y aunque se burlen de nosotros, ya es otra política, es atender las causas. No se puede enfrentar la violencia con la violencia, no se puede enfrentar el mal con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Y vamos avanzando, ya son buenos los resultados en esta materia. Decían de que no se podía, se burlaban de que yo sostenía de que abrazos no balazos, porque tenemos maneras distintas de pensar. Si no se atiende a los jóvenes, si no hay trabajo, si no hay buenos salarios, si no hay bienestar, si se desintegran las familias, si se pierden valores, ¿cuándo vamos a resolver el problema? Nosotros estamos teniendo ya buenos resultados porque cambiamos completamente la política en materia de seguridad. ¿Cuándo lo van a reconocer nuestros adversarios? No, nunca. Pero no solo porque estén en contra de nosotros por cuestiones políticas, es un asunto ideológico. Para el conservador no hay más que el uso de la fuerza. Son fascistas. Entonces por eso se ríen, porque para ellos es ley fuga, pena de muerte, mátalos en caliente. Así piensan. Sí, fue una masacre de un grupo contra otro en un palenque clandestino donde estaban, y llegaron y ahí balacearon a los asistentes. Hubo desgraciadamente muchos muertos. Sí. También heridos, están siendo atendidos, heridos, 6, ¿no? Las bandas que están ahí operando, pero ya salió un equipo para allá, para la investigación y para atender el tema. Muy bien, pues nos vemos, quedamos pendientes para mañana porque sí, se nos pasó.